Nos da mucho gusto presentarles aquí en el estudio al doctor Víctor Hugo de Labra. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Anaí. Buenos días, Buenos doctor. días, Gracias Katia. por acompañarnos esta mañana. El tema anticoncepción, y hoy vamos a hablar no solamente de lo que es real o de lo que se recomienda, sino también algunos mitos que se tienen de cómo podemos evitar algún tipo de embarazo. Y bueno, son mitos y realidades, Así es. doctor. Así que pues adelante. Gracias. Mira, por el tema de la anticoncepción es muy amplio, muy complejo, donde tenemos todo un abanico de opciones, de posibilidades para este tema. También depende mucho el grupo de edad y el peso de la paciente. Entonces de ahí partimos toda la gama de opciones. Hay para todas las edades, para todas las necesidades, para todos los gustos, pero sobre todo siempre pensando en la efectividad del método anticonceptivo. Claro, doctor. Y para partir de lleno con este tema, defínanos qué son los anticonceptivos. Los anticonceptivos son los métodos, sean intramusculares, vía oral, de barrera, dispositivos, chips, que evitan un embarazo por diferentes mecanismos. Unos evitan la ovulación, otros son métodos de barrera y otros son dispositivos que evitan también así el paso de las células para lograr la fecundación. Bueno, doctor, y ahí nacen nuevas dudas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un anticonceptivo y el control de fertilidad? ¿Es parecido? ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Generalmente el control de fertilidad abarca todo el tema de anticonceptivos y en el momento en que la paciente desea buscar un embarazo, ese es el control de la fertilidad. En qué momento quieren tener un bebé y en qué momento no. Abarca todo en general. ¿Y cómo lo podríamos plasmar a lo mejor en un ejemplo? En un ejemplo, por ejemplo, en un programa de control de fertilidad entra obviamente el tema de anticonceptivos. Cuando la paciente desea no tener un embarazo por X tiempo, se le recomienda el mejor método. Si la paciente dice no quiero tener embarazo en los próximos 5 años, se le recomienda un método que tenga este espacio de tiempo y con menos efectos colaterales para la paciente. Y ahora que usted menciona el mejor método, ¿cuál es el mejor método o esto con base en qué se manifiesta? En base a la necesidad propia de cada paciente. Si la paciente dice yo el próximo año me quiero embarazar, pero estos 12 meses próximos no, se le da un método de una baja dosis, un método que al momento que la paciente lo suspenda no exista ningún efecto colateral, es decir, lo suspende y la paciente puede buscar su embarazo. Eso es la particularidad. Y es que precisamente ahorita que menciona que hay uno para cada persona, existen hormonales y también no hormonales. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Totalmente. El hormonal es el que, como su nombre lo indica, contiene algún tipo de hormonas. Puede ser una sola o dos hormonas que se combinan, estrógenos y progesterona. Los no hormonales es como un dispositivo intrauterino que no tiene hormona, el clásico de cobre. Hay otro nuevo que es, o más reciente, no tan nuevo, que es de plata. Esos son métodos no hormonales. Asimismo, un método de barrera como el preservativo es un método no hormonal. Oiga, doctor, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que el bebé nace con la T de cobre en la mano y que él traía la T de cobre pero se embarazó? ¿Por qué llega a suceder esto si aún así está protegida la mamá? Generalmente el tema de que el bebé nace con el dispositivo en la mano es realmente un mito porque no sucede así como tal, pero sí puede suceder que la paciente teniendo un dispositivo intrauterino de cobre, por ejemplo, o el hormonal, pueda fallar, porque son efectivos en un 99.9%, pero el otro porcentaje mínimo es el margen de error que todos los anticonceptivos pueden presentar. Entonces, sí sucede que la paciente lo esté utilizando y llegue embarazada, por supuesto, en un porcentaje muy bajo. Y es que es importante mencionar esto que dice en este momento, que no todos son 100% de efectivos. Sí, entonces hay que considerarlos también a la hora de elegir uno. Sí, siempre hay que considerarlos, por eso es como un trajecito hecho a la medida para cada paciente. No podemos darle el mismo método a una paciente que tiene 20 años, que pesa 50 kilos, que le vamos a dar un método a una paciente que tiene 40 años y que pesa 70 kilos. Es muy diferente la dosis, muy diferente los efectos colaterales que cada una paciente puede presentar.
Doctor, ¿y cuánto tiempo es recomendable utilizar estos métodos anticonceptivos de manera seguida? Es decir, si una mujer está tomando las pastillas, ¿durante cuántos años se recomienda o cuándo hay que hacer pausas? Si está poniéndose intravenoso, ¿cómo se manejan? Generalmente no exceder más de 5 años con el mismo método, eso en términos generales. Siempre se hace una evaluación particular de cada una de las pacientes. Si son intramusculares, no exceder esos 5 años, pero si antes de ese tiempo hay un efecto adverso, una enfermedad que se agrega a la paciente, tenemos que suspenderlos y cambiarlos directamente, dependiendo, pero no más de los 5 años siempre. Doctor, y precisamente también que nos comparta cuáles son los principales errores que algunas personas pues tienen al utilizar algún método anticonceptivo. ¿Qué es lo que más se vuelve frecuente? Lo que más frecuente vemos en la consulta diaria es que hay pacientes que hacen un uso excesivo o un abuso de la pastilla de emergencia, por ejemplo. Esta es muy comercial, tú llegas a la farmacia, la solicitas, no te piden receta, entonces ya la tienes en tu poder. Pero de repente la paciente el sábado tuvo una relación sin protección, estaba ovulando y el lunes se acuerda, ¡chin! Estoy en riesgo de un embarazo. Entonces el martes va y compra a la farmacia la pastilla, la toma. Ya han pasado más de 72 horas, ya la efectividad de esa pastilla de emergencia ya no es buena. Entonces después pasa que hay un retraso y la paciente está embarazada. Y ahí hay que, ya tenemos una evidencia de que el método falló por la mala administración. Esto es muy frecuente, lo vemos muy seguido. Y es que en muchas ocasiones no es que el método sea malo o sea bueno, sino que está bien utilizado. Y hablando de esto, ¿cuál considera usted que es el método más seguro y el más inseguro también? Sí, en general, por ejemplo, los métodos de barrera, como el preservativo, el capuchón cervical, la verdad que son métodos muy efectivos, muy buenos, porque incluso nos protegen de ciertas enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, es una línea muy delgadita porque a veces son los más seguros, pero un mal uso de ellos, es decir, está en una relación y se sale el preservativo. Todas las células que ya están dentro pasan directamente al canal cervical y se puede dar un embarazo. O sea, de ser el método más seguro, dependiendo del uso, puede ser el método pues más peligroso. Tenemos algunos casos de embarazos así usando preservativo. Doctor, hace unos momentos platicábamos de los tipos de anticonceptivos que hay. Ahora sí que qué efectos secundarios se pueden presentar con cada uno de ellos y nos puede dar un panorama general, sí. Quizá. Generalmente las hormonas siempre tienen un efecto adverso si son mal administradas o si estamos excediendo la dosis. Problemas circulatorios, varices principalmente, náuseas y vómito al momento de la ingesta, dolor de cabeza, dolor en las mamas, porque acordemos que en mamas hay receptores para esas hormonas. Si nosotros como médicos estamos excediendo la dosis para ciertas pacientes, esto nos puede hacer que los efectos adversos de ese medicamento se manifiesten directamente. Cuando es vía oral es muy fácil porque podemos controlarlo de manera muy sutil o simplemente suspendiéndolo, pero cuando son inyecciones, por ejemplo, que tienen un efecto de 1 mes, de 2 meses o de 3 meses, pues ya aplicada este medicamento intramuscular, ya los efectos van a durar todo el tiempo que dura el medicamento. Son los principales, pero los problemas circulatorios son muy importantes, Anaí. Tomarlo en cuenta, doctor. Y bueno, pues estamos casi por terminar esta entrevista. ¿Qué sería lo que usted le recomienda a quienes nos están viendo al utilizar o elegir este método anticonceptivo? Siempre estar asesorados de verdad por un profesional en este tema para no usar un método incorrecto y sobre todo lo más importante que puede marcar la vida en una pareja o en una mujer, no tenerlo una falla en el método, porque es muy trascendente. Una paciente que no desea embarazo y se embaraza, cambia totalmente su vida, cambia todo por una falla, por una falta de una buena asesoría en este tema. Finalmente, doctor, ¿qué rol juegan los anticonceptivos dentro de la salud sexual? Es importantísimo porque dentro de la salud sexual, si hay temas, por ejemplo, voy a decir algo como promiscuidad en alguna de las partes de la pareja, y esa salud sexual es básicamente importante en ambos, pues ahí directamente no elegir un método hormonal, oral, intramuscular, elegir un método de barrera directamente para prevenir y tener una doble protección.
Totalmente de acuerdo, los acuerdos entre pareja, la comunicación y sobre todo saber qué está pasando con la persona con la que estás intimando es sumamente importante para decidir cuál método vas a utilizar y estar no solo protegido de un embarazo, sino también de alguna infección. Doctor, sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y en el consultorio es el 3313 680124. Aquí ya tiene toda la información para que vaya a seguir al doctor Víctor Hugo de Labra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este tema que de repente tiene un poco de tabús, pero que aquí estamos hablando de todo ello. Así es, bien importante el tema y bien asesorados debemos de estar. Así es, doctor, pues muchas gracias y a usted allá en casa recuerde que puede enviarnos estos temas que quiere abordar, que puede enviarnos también estas preguntas que le quedaron inconclusas en este tema. Busque al doctor Víctor Hugo de Labra para más información. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Al regresar tendremos la ciencia y la tecnología.